En la ciencia hay dos grandes misterios sin resolver. El primero es la paradoja de Fermi. ¿Existen los extraterrestres? ¿Y dónde están? Bueno, pues están escondidos, porque seamos sinceros, ¿por qué carajo una civilización superavanzada querría visitar un planeta en el que la gente se dedica a ligar con peñas en el Mercadona? Y el segundo misterio es, ¿qué ha sido de los fans de Rent a Girlfriend? Porque recuerdo que cuando salió este anime todo el mundo estaba hablando de él, yo incluido. ¿Y por qué? Pues no sé, por el morbo supongo. Porque seamos sinceros, el concepto de este anime era muy bizarro. La historia era sobre un tío cuyo completo desarrollo de personaje se puede resumir perfectamente en una sola frase. Yo soy un putero nato. Ya. Es decir, una persona que va de putas y le gusta. Por lo que debido a esto, era muy fácil que el lechero promedio que se dedica a ver exclusivamente animes de monas chinas se pueda sentir identificado. Y hablando de lecheros, yo ya conocía al autor del manga mucho antes de la popularización del anime. Hay un reportaje muy bueno en YouTube que explica la vida diaria de un mangaka, en el que el protagonista es el autor de Rent a Girlfriend. Incluso lleva puesta la misma ropa que Kazuya. Repito, el autor lleva puesta la misma ropa que el protagonista de su manga. Recuérdalo. Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde. El caso es que este anime se hizo muy popular allá por el 2019 más o menos. Yo qué sé, no me voy a poner a buscarlo. Pese a que este anime sea bastante promedio, era entretenido de ver qué babosada haría el Pajas Locas de Kazuya. El manga estaba en su momento más álgido, todo el mundo estaba pendiente de él. Así que, ¿qué decidió hacer el autor? Bueno. Para empezar, tenemos momentos como el arco del parque acuático, donde Kazuya se empezaría a imaginar a Mizuhara cuqueándolo. Pero para empezar ni siquiera estaban juntos, el cabrón la tenía en nómina. Recordemos que Mizuhara es una novia de alquiler. Pero esto culminó en uno de los paneles más memorables en la historia del manga. ¡Me corro! Y aquí fue donde empezaron las bizarradas. Ahora sí viene lo chido. Como las 1000 Chizurus, la Mizuhara gigante, la Mizuhara Saddam Hussein, o que Kazuya se hiciese colegón de un alienígena. Espera, la paradoja de Fermi, el alienígena estaba aquí. Pero si de verdad el manga era tan malo, ¿por qué no lo cancelan de una vez? Pues déjame decirte que es porque la realidad supera la ficción. ¿Recuerdas que antes te he enseñado que el autor llevaba la misma ropa que el protagonista? Pues, ¿y si te dijera que el Pajas Locas de Kazuya es una autoinserción del autor? O es más, ¿y si te dijera que al igual que Kazuya, el autor está enamorado de Mizuhara? Lo que estás viendo son fotos del entorno del mangaka en los que dibuja a Mizuhara. Parece broma, pero el autor de verdad cree que está en una relación con el personaje de su manga. Se trata de un hombre con mujer e hijos que dibuja a Mizuhara en fotos que saca pensando que está teniendo citas con ella. Pero por si esto fuera poco, ahora estás viendo una figura a tamaño real que el autor va paseando por ahí. Ya que estamos, si te pasas a cotillar el Twitter de Reiji Miyajima, ya de paso pásate por el mío. Yo no subo fotos teniendo citas con Mizuhara, como mucho le tiro la caña a Nicky Nicole, eso es lo más picantovich que hago. Pero bueno, dicho esto, voy a dejar que el extraterrestre de la paradoja de Fermi se despida por mí.